Esta imagen que estás viendo ahora podría parecer una simple fotografía antigua de un niño sentado elegantemente en una silla victoriana. Pero si te fijas más de cerca, si de verdad observas los detalles que la mayoría de la gente prefiere ignorar, empezarás a percibir algo profundamente perturbador. Los ojos de este niño jamás volvieron a abrirse para ver la luz del día. Esta no es una fotografía familiar ordinaria del siglo XIX. Esta es una de las fotografías post-mortem más enigmáticas jamás documentadas. Y la historia detrás de ella va mucho más allá de lo que cualquier manual de historia de la fotografía se atrevería a contar. A finales de 1887, en una mansión victoriana a las afueras de Boston, una madre desesperada sostenía en sus brazos el cuerpo sin vida de su hijo de 8 años. El invierno había sido particularmente cruel ese año, y la difteria se había cobrado la vida de docenas de niños en la región. Pero para Helena Morrison, la pérdida de su único hijo representaba algo mucho más devastador que una simple tragedia familiar. Representaba el final de un linaje, el fin de sueños cuidadosamente cultivados y el comienzo de una obsesión que la llevaría a tomar decisiones que desafiarían no solo las convenciones sociales de la época, sino también los límites entre la vida y la muerte. La fotografía post-mortem no era una práctica infrecuente en el siglo XIX. De hecho, se consideraba una necesidad casi sagrada para las familias en duelo, en una era donde la mortalidad infantil alcanzaba niveles alarmantes, y la fotografía aún era un lujo caro y raro. A menudo la única imagen que una familia podía obtener de un ser querido sería después de su muerte. Los fotógrafos especializados en este arte macabro desarrollaron técnicas sofisticadas para crear la ilusión de vida, posicionando cuerpos de forma natural, pintando ojos abiertos sobre párpados cerrados e incluso usando estructuras metálicas ocultas para mantener los cuerpos en posiciones que sugerían un sueño pacífico en lugar de la muerte definitiva. Pero el caso de Helena Morrison era diferente, extraordinariamente diferente, y la fotografía que resultó de su obsesión se convertiría en uno de los mayores misterios sin resolver de la fotografía victoriana, generando décadas de especulación, investigación y un horror silencioso entre aquellos lo suficientemente valientes como para estudiarla de cerca. Helena Morrison no era una mujer ordinaria, viuda desde hacía 3 años. Había dedicado su vida por completo a la crianza de su hijo, James. Era una mujer de considerables recursos, herencia de su esposo, que había hecho fortuna en el comercio de especias con Oriente. Más importante aún, era una mujer de una educación excepcional para los estándares de la época, habiendo estudiado medicina y anatomía en París antes de su matrimonio, una rareza que la hacía sospechosa a los ojos de la conservadora sociedad de Boston, pero que también le otorgaba conocimientos que resultarían fundamentales en los eventos que seguirían. Cuando James cayó enfermo en diciembre de 1887, Helena se negó a aceptar los métodos de tratamiento convencionales. Usó sus conocimientos médicos para intentar tratamientos experimentales. Importó medicinas de Europa, consultó a los mejores especialistas disponibles en la costa este, pero la difteria de esa era una sentencia de muerte casi segura, y ni toda la determinación y recursos del mundo podían alterar el curso de la enfermedad. James murió en una fría mañana de enero de 1888, con la nieve cayendo copiosamente fuera de la ventana del dormitorio. Helena estaba a su lado sosteniendo su pequeña mano cuando sintió el último aliento escapar de los labios del niño. El médico presente declaró la muerte a las 9:15 de la mañana. Lo que ocurrió en las horas siguientes se convertiría en el inicio de uno de los casos más perturbadores en la historia de la fotografía. Post-mortem, Helena se negó a permitir que nadie tocara el cuerpo de su hijo. Despidió a los médicos, a los sirvientes, incluso al sacerdote de la parroquia que había sido llamado para administrar los últimos sacramentos.
se encerró en la habitación con el cuerpo de James y permaneció allí durante casi 24 horas. Los vecinos y conocidos presumieron que se trataba de una madre en duelo profundo, incapaz de aceptar la realidad de la pérdida. No podían imaginar lo que realmente estaba sucediendo detrás de esa puerta cerrada. Cuando Elena finalmente emergió de la habitación, había algo diferente en sus ojos. Una determinación fría, casi científica, había reemplazado la desesperación maternal. Había tomado una decisión que lo cambiaría todo. No se conformaría con una simple fotografía post-mortem. Quería algo más, algo que desafiara a la propia muerte. Elena Morrison había estudiado anatomía y fisiología en París, pero también había tenido contacto con prácticas mucho más oscuras. Durante sus años de estudio en Francia, había conocido a médicos que experimentaban con técnicas de preservación avanzadas, algunos de los cuales trabajaban en las sombrías fronteras entre la ciencia médica oficial y prácticas que rozaban lo oculto. Había aprendido sobre métodos de preservación que iban mucho más allá del simple embalsamamiento, técnicas que podían mantener la apariencia de vida durante periodos extraordinariamente largos. La decisión de Elena era clara. Contrataría al mejor fotógrafo post-mortem disponible, pero antes de eso, usaría todos sus conocimientos para preservar a James de una manera que hiciera posible crear no solo una fotografía, sino una obra de arte que capturara para siempre la esencia de la vida de su hijo. El fotógrafo elegido fue Augustus Petton, un hombre conocido en toda Nueva Inglaterra por sus habilidades excepcionales en el arte de la fotografía post-mortem. Petton había desarrollado técnicas que eran consideradas milagrosas para los estándares de la época. Sus retratos post-mortem eran tan realistas que algunas familias informaban tener la sensación de que sus seres queridos fallecidos simplemente estaban dormidos, a punto de despertar en cualquier momento. Cuando Elena Morrison buscó a Petton, no se limitó a contratar sus servicios. Le hizo una propuesta que lo intrigó profundamente. Le ofreció una suma de dinero sustancial, más de lo que ganaría en un año entero de trabajo, pero con una condición. Tendría que trabajar exclusivamente en su proyecto por un periodo de 2 semanas, usando unas técnicas especiales que ella misma le proporcionaría. Petton era un artista, pero también era un hombre práctico. La cantidad ofrecida por Elena Morrison era imposible de rechazar, especialmente considerando que el invierno había sido difícil para los negocios. Aceptó la propuesta sin hacer muchas preguntas, presumiendo que simplemente se trataba de una madre en duelo con los recursos suficientes para asegurarse de que la memoria de su hijo fuera preservada de la mejor manera posible. No podía imaginar en lo que se estaba involucrando. Cuando Petton llegó a la mansión Morrison, al día siguiente se encontró con una situación que desafiaba toda su experiencia previa. Elena había transformado la habitación de James en algo que se parecía más a un laboratorio médico que a un salón de duelo. Había equipos que Petton no podía identificar, sustancias químicas en botellas de vidrio, y un conjunto de instrumentos médicos que sugerían procedimientos mucho más complejos que el simple embalsamamiento. Elena le explicó a Petton que había usado técnicas de preservación especiales en su hijo, métodos que había aprendido durante sus estudios en Europa. Dijo que estas técnicas permitirían a James mantener una apariencia de vida mucho más convincente de lo que sería posible con los métodos convencionales, pero que el proceso de fotografiar tendría que ser realizado de una manera específica, siguiendo instrucciones precisas que ella le proporcionaría. James estaba sentado en una silla ornamentada, vestido con su mejor traje, con sus manos cuidadosamente posicionadas sobre los brazos de la silla. A primera vista, Petton tuvo que admitir que el trabajo de preservación era extraordinario. El niño parecía estar simplemente dormido, con una expresión serena en el rostro, su piel manteniendo un color casi natural. Era uno de los ejemplos de preservación más impresionantes que había visto jamás. Pero cuando Petton comenzó a preparar su equipo fotográfico, empezó a notar detalles que lo incomodaban progresivamente más. Había algo en los ojos del niño
que no parecía correcto. Aunque estaban cerrados, había una cualidad en ellos que sugería algo más allá del simple sueño de la muerte. Y había otros detalles sutiles. La forma en que la luz caía sobre la cara de James, la posición de sus manos, incluso sus expresiones faciales, parecían contener elementos que desafiaban la explicación racional. Elena Morrison supervisó cada aspecto de la sesión fotográfica con una atención meticulosa a los detalles que rayaba en la obsesión. Había calculado con precisión la posición de la cámara, el ángulo de la luz, incluso la duración exacta de la exposición. Cada elemento de la composición había sido planeado con una precisión científica que impresionaba a Pemberton, pero que también comenzaba a alarmarlo. Durante el proceso de fotografiado, Petón notó que Elena hacía notas detalladas en un cuaderno, registrando no solo los aspectos técnicos de la fotografía, sino también observaciones sobre la condición del cuerpo de James, la temperatura de la habitación y otros factores que parecían irrelevantes para la creación de una simple fotografía conmemorativa. Fue durante la tercera hora de la sesión que Petón comenzó a sospechar que estaba involucrado en algo mucho más siniestro que una simple fotografía post-mortem. Elena le había pedido que ajustara la posición de James varias veces, y con cada movimiento, Petón notaba que el cuerpo del niño respondía de una manera que no parecía natural para un cadáver. No eran movimientos obvios sino sutilezas en la forma en que los músculos reaccionaban, en la forma en que la piel respondía al tacto que sugerían algo profundamente perturbador. Cuando Petón cuestionó a Elena sobre las técnicas de preservación que había usado, ella respondió de manera evasiva, mencionando solo que había combinado métodos tradicionales con algunos conocimientos adquiridos durante sus estudios en Francia. Pero había algo en sus ojos, una intensidad casi febril, que sugería que había mucho más en la historia de lo que ella estaba dispuesta a revelar. La sesión fotográfica continuó por 2 horas más, durante las cuales Petón creó una serie de imágenes de James. Cada fotografía era técnicamente perfecta, demostrando toda la habilidad artística por la que Pemberton era conocido. Pero había algo en las imágenes que lo perturbaba profundamente. Cuando se observaban a través del lente de la cámara, las fotografías de James Morrison no parecían retratos de un niño muerto posando para un recuerdo final. Parecían fotografías de un niño vivo simplemente durmiendo. Pero era más que eso. Había una cualidad en las imágenes que Petón no podía explicar, una presencia que parecía trascender los límites de la fotografía convencional. Era como si James estuviera mirando directamente a través del lente, estableciendo una conexión visual con quien observara la imagen, incluso con los ojos cerrados. Cuando la sesión finalmente terminó, Petón estaba ansioso por abandonar la mansión Morrison. Había algo en el ambiente, en la intensidad de Elena, en la propia presencia de James, que lo dejaba profundamente incómodo. Accedió a revelar las fotografías en su estudio y entregarlas a Elena en el plazo de 1 semana, según lo acordado, pero el proceso de revelado de las fotografías resultaría aún más perturbador que la propia sesión fotográfica. Cuando Petón comenzó a trabajar con las placas fotográficas en la silenciosa oscuridad de su laboratorio, descubrió que las imágenes de James Morrison presentaban características que desafiaban su comprensión técnica de la fotografía. Lo primero que notó fue la extraordinaria nitidez de las imágenes. Incluso usando equipos y técnicas estandarizadas, las fotografías de James presentaban un nivel de detalle y claridad que superaba cualquier cosa que Petón hubiera logrado previamente. Cada hebra de cabello, cada textura de la piel, cada pliegue de la ropa era capturado con una precisión casi sobrenatural. Pero era más que una simple calidad técnica. Había elementos en las fotografías que no deberían haber estado allí, detalles que Petón no recordaba haber visto durante la sesión de fotografía. En la imagen principal, que se conocería simplemente como el niño, había sombras y reflejos que sugerían presencias adicionales en la habitación, presencias que no eran visibles cuando se tomó la fotografía.
Más perturbador aún, había aspectos en la expresión facial de James que parecían haber cambiado entre el momento de la captura y el proceso de revelado. La expresión serena que Petón recordaba había adquirido sutiles matices que sugerían no paz, sino una forma de conciencia que era imposible en un cadáver. Petón intentó racionalizar estas observaciones, atribuyéndolas al estrés de la situación y a la naturaleza inusual de la sesión fotográfica, pero cuando completó el proceso de revelado y observó el conjunto final de imágenes, se vio obligado a confrontar la realidad de que había capturado algo que trascendía los límites de la fotografía convencional. La imagen principal, la que Helena Morrison había solicitado específicamente, mostraba a camino lugubro. James, sentado en la silla ornamentada con sus manos posicionadas sobre los brazos de la silla en una pose que sugería dignidad y compostura, pero había algo en la imagen que creaba una sensación de profunda incomodidad en cualquiera que la observara por más de unos pocos segundos. Los ojos de James, aunque cerrados, parecían contener una forma de percepción que era imposible de explicar. La posición de sus manos, aunque cuidadosamente dispuesta, sugería no rigidez cadavérica, sino una relajación natural que implicaba vida. Y había una cualidad en la iluminación de las imágenes que creaba la ilusión de que James estaba a punto de abrir los ojos y mirar directamente al observador. Cuando Petón entregó las fotografías finales a Helena Morrison, ella examinó cada imagen con una atención obsesiva a los detalles. Su reacción a las fotografías confirmó las crecientes sospechas de Petón de que había algo fundamentalmente diferente en todo el proyecto. Helena no demostró la respuesta emocional típica de una madre en duelo recibiendo las últimas imágenes de su hijo. En cambio, estudió las fotografías con una intensidad científica, haciendo notas en su cuaderno sobre aspectos específicos de cada imagen. Cuando se concentró en la imagen principal, la fotografía que se conocería como el niño, Helena sonrió por primera vez desde que Petón la había conocido. No era una sonrisa de satisfacción maternal o de alivio emocional. Era la sonrisa de alguien cuyos experimentos habían producido exactamente los resultados esperados. Helena le pagó a Petón la cantidad acordada y lo despidió con instrucciones específicas de no discutir los detalles de la sesión fotográfica con nadie. Petón aceptó de buen grado, ansioso por dejar atrás toda la perturbadora experiencia, pero los eventos de los días siguientes asegurarían que nunca podría olvidar por completo lo que había presenciado en la mansión Morrison. 3 días después de entregar las peor fotografías, Petón recibió una visita inesperada en su estudio. Un hombre se identificó como el doctor Harrison Wickham, forense del condado, y comenzó a hacer preguntas sobre el trabajo que Petón había realizado para Helena Morrison. Inicialmente, Petón presumió que se trataba de una investigación rutinaria relacionada con la muerte de James, pero rápidamente se hizo evidente que la situación era mucho más compleja. El Dr. Wickham le informó a Petón que había recibido una denuncia anónima sugiriendo que Helena Morrison había incurrido en prácticas irregulares relacionadas con el cuerpo de su hijo. La denuncia no especificaba la naturaleza de estas prácticas, pero sugería que una investigación sería apropiada. Como parte de esta investigación, el Dr. Wickham necesitaba examinar cualquier documentación o evidencia relacionada con los eventos posteriores a la muerte de James Morrison. Petón proporcionó al Dr. Wickham una descripción básica de su trabajo para Helena Morrison, mencionando solo que había creado fotografías post-mortem de su hijo, una práctica completamente legal y común en la época, pero el Dr. Wickham parecía estar buscando algo más específico, haciendo preguntas sobre las técnicas de preservación usadas, la condición del cuerpo durante la fotografía y otros detalles que sugerían un conocimiento previo sobre aspectos inusuales del caso. Fue durante esta conversación que el Dr. Wickham reveló información que transformaría por completo la comprensión de Petón sobre los eventos en la mansión Morrison.
Según el Dr. Wickham, Helena Morrison no había simplemente usado técnicas de embalsamamiento avanzadas en su hijo, se había involucrado en experimentación médica ilegal usando sustancias y procedimientos que no eran reconocidos por la medicina oficial de la época. Más perturbador aún, el Dr. Wickham había descubierto que Helena Morrison había mantenido contacto con individuos en Francia que estaban involucrados en estudios de investigación médica controvertida, que exploraban los límites entre la vida y la muerte de maneras que la comunidad médica oficial consideraba poco éticas y potencialmente peligrosas. La investigación del Dr. Wickham había revelado que Helena Morrison había importado sustancias químicas y equipo médico especializado en los meses anteriores a la muerte de James, equipo que no guardaba relación con los tratamientos médicos convencionales, pero que parecía estar relacionado con técnicas experimentales de preservación y reanimación. Cuando Petón escuchó estas revelaciones, finalmente comprendió la verdadera naturaleza de lo que había presenciado en la mansión Morrison. Helena Morrison no había simplemente preservado el cuerpo de su hijo para crear una fotografía conmemorativa más convincente. Había usado a James como sujeto para experimentos médicos que exploraban posibilidades científicas que estaban más allá de los límites de la medicina aceptada en la época. La constatación de que había participado, incluso de manera involuntaria, en algo que podía ser considerado profanación de cadáveres o experimentación médica ilegal dejó a Petón profundamente perturbado, pero ya era demasiado tarde para alterar los eventos que ya habían ocurrido. Las fotografías habían sido creadas, entregadas a Helena Morrison, y ahora formaban parte de un misterio que resultaría mucho más profundo y perturbador de lo que cualquiera podría imaginar. El Dr. Wickham solicitó a Petón que proporcionara cualquier información adicional que pudiera tener sobre Helena Morrison o sobre los eventos en la mansión. Petón describió sus observaciones sobre la condición inusual del cuerpo de James, las técnicas poco convencionales usadas por Helena y los aspectos peculiares de las fotografías resultantes. Pero incluso mientras proporcionaba esta información, Petón sabía que solo estaba comenzando a comprender la verdadera extensión de lo que había presenciado. La investigación oficial del Dr. Wickham continuó durante varias semanas, durante las cuales Petón fue contactado varias veces para proporcionar información adicional, pero gradualmente la investigación pareció perder impulso. El Dr. Wickham explicó que, aunque había evidencias que sugerían prácticas irregulares, no había pruebas suficientes para justificar una acción legal contra Helena Morrison. El cuerpo de James había sido enterrado según los procedimientos legales. No había evidencia directa de violación de leyes específicas. Más importante aún, Helena Morrison había desaparecido. Una semana después de la visita inicial del Dr. Wickham a Petón, se descubrió que Helena había abandonado Boston abruptamente sin informar a nadie sobre su destino. La mansión Morrison fue dejada al cuidado de abogados que recibieron instrucciones de venderla lo antes posible. Helena Morrison simplemente se había esfumado, llevándose consigo todos los secretos sobre los experimentos que había realizado en su hijo. La única evidencia tangible que quedó de los eventos en la mansión Morrison fueron las fotografías creadas por Petón. Estas fotografías resultarían tener características que continuarían intrigando y perturbando a todos los que las examinaran durante las siguientes décadas. Petón guardó copias de las fotografías en su archivo personal, inicialmente solo como documentación de uno de los casos más inusuales de su carrera, pero con el tiempo comenzó a notar que las fotografías parecían ejercer una extraña forma de fascinación sobre cualquiera que las observara. Los clientes que visitaban su estudio y ocasionalmente veían las fotografías, con frecuencia hacían preguntas sobre ellas, comentando la extraordinaria calidad de las imágenes y sobre algo indefinible que las hacía memorables.
Fue a través de estas interacciones casuales que Petón comenzó a percibir que las fotografías de James Morrison poseían cualidades que iban más allá de la simple excelencia técnica. Había algo en las imágenes que creaba una respuesta emocional intensa en los observadores, una combinación de fascinación y incomodidad que parecía afectar a las personas de diferentes maneras, pero siempre de forma significativa. Algunos observadores informaban de una sensación de que James estaba a punto de abrir los ojos y mirarlos directamente. Otros mencionaban sueños vívidos después de ver las fotografías, sueños en los que James aparecía como una presencia viva y consciente, y había casos de personas que, después de observar las fotografías por períodos prolongados, informaban de experiencias que sugerían algún tipo de comunicación o conexión con la imagen de James. Estas reacciones comenzaron a preocupar a Petón, quien gradualmente dejó de mostrar las fotografías de James Morrison a los visitantes casuales. Pero la reputación de las imágenes se había extendido por la comunidad fotográfica de Boston, y Petón comenzó a recibir visitantes específicos interesados en examinar lo que estaba siendo descrito como uno de los ejemplos más extraordinarios de fotografía post-mortem jamás creados. Entre los visitantes más notables que buscaron a Petón se encontraba el Dr. Samuel Rutherford, un médico y investigador de la Universidad de Harvard, especializado en fenómenos neurológicos inexplicables. El Dr. Rutherford había escuchado rumores sobre unas fotografías que parecían poseer propiedades inusuales, capaces de provocar reacciones psicológicas específicas en los observadores. Como investigador de fenómenos que desafiaban la comprensión médica convencional, se sintió naturalmente intrigado por la posibilidad de estudiar estas imágenes desde una perspectiva científica. Cuando el doctor Rutherford examinó por primera vez las fotografías de James Morrison, su reacción fue inmediata e inequívoca. Como médico experimentado, había visto cientos de cadáveres y un sinfín de fotografías post-mortem, pero las imágenes de James Morrison presentaban características que desafiaban su experiencia profesional. Había una cualidad en la preservación del cuerpo que sugería técnicas médicas mucho más avanzadas que cualquier cosa disponible en la medicina convencional de la época. Más intrigante aún, el Dr. Rutherford notó que las fotografías provocaban en él reacciones fisiológicas específicas que no podía explicar de forma racional. Después de observar las imágenes por periodos prolongados, experimentaba alteraciones en la frecuencia cardíaca, cambios en la percepción visual y una creciente sensación de que estaba siendo observado por algo dentro de las fotografías. Estas reacciones eran consistentes con los informes que había escuchado de otros observadores, lo que sugería que las imágenes poseían propiedades que iban más allá de la simple excelencia artística. El doctor Rutherford solicitó permiso para realizar un estudio sistemático de las fotografías, usando técnicas de análisis médico y psicológico para intentar comprender los mecanismos detrás de las reacciones que provocaban. Pinotón, aún perturbado por los eventos en la mansión Morrison, accedió a colaborar, esperando que una investigación científica pudiera proporcionar explicaciones racionales para los aspectos inquietantes de las imágenes. El estudio del Dr. Rutherford comenzó con un análisis técnico detallado de las fotografías. Usando equipos de magnificación avanzados, examinó cada aspecto de las imágenes, buscando anomalías técnicas que pudieran explicar sus propiedades inusuales. Lo que descubrió superó sus expectativas más ambiciosas. El análisis microscópico reveló que las fotografías contenían detalles que no deberían haber sido posibles con las técnicas fotográficas disponibles en 1888. La granulación de la emulsión fotográfica mostraba patrones que sugerían una exposición a formas de energía que eran desconocidas en la época. Más significativo aún, había estructuras en las imágenes que parecían haber sido capturadas en múltiples capas, como si diferentes aspectos de la realidad hubieran sido fotografiados simultáneamente. El doctor Rutherford
Documentó meticulosamente cada descubrimiento, creando un archivo que se convertiría en una de las investigaciones científicas más controvertidas del período victoriano tardío. Sus notas revelaban una fascinación creciente con posibilidades científicas que estaban más allá de los límites de la medicina aceptada, haciendo eco de las mismas fronteras exploratorias que Elena Morrison aparentemente había cruzado. El análisis de las reacciones psicológicas a las fotografías produjo resultados aún más intrigantes. El doctor Rutherford desarrolló un protocolo experimental en el que voluntarios eran expuestos a las imágenes de James Morrison bajo condiciones controladas, con monitoreo de las respuestas fisiológicas y informes detallados de las experiencias subjetivas. Los resultados desafiaron cualquier explicación convencional. El 83% de los participantes reportó una sensación de presencia consciente emanando de las fotografías. El 71% experimentó alteraciones en la percepción temporal durante la exposición a las imágenes y el 57% describió experiencias que sugerían alguna forma de comunicación no verbal con la imagen de James Morrison. Más perturbador aún, el 29% de los participantes reportó sueños recurrentes en las semanas siguientes a la exposición, sueños en los que James Morrison aparecía como una presencia viva, frecuentemente intentando comunicar información específica sobre eventos o circunstancias relacionadas con su muerte y los experimentos realizados por su madre. El Dr. Rutherford documentó cada informe con la precisión de un investigador científico, pero gradualmente comenzó a percibir que estaba lidiando con fenómenos que trascendían los límites de la ciencia médica convencional. Las fotografías de James Morrison parecían funcionar como una forma de puente entre el mundo de los vivos y algo más allá de la comprensión científica contemporánea. Durante el tercer mes de su estudio, el Dr. Rutherford hizo un descubrimiento que transformó por completo su comprensión del caso. Mientras examinaba las fotografías bajo condiciones de iluminación específicas, notó que ciertas áreas de las imágenes parecían revelar información adicional cuando se observaban desde ángulos particulares o bajo intensidades de luz específicas, usando técnicas de análisis espectral que estaban siendo desarrolladas para aplicaciones astronómicas. El Dr. Rutherford descubrió que las fotografías contenían capas de información que no eran visibles bajo la observación normal. Estas capas revelaban detalles sobre el entorno de la mansión Morrison que no habían sido capturados por el lente de la cámara, incluyendo presencias adicionales en la habitación que no estaban físicamente presentes durante la sesión fotográfica. Más extraordinario aún, el análisis espectral reveló que las fotografías parecían contener información sobre eventos que habían ocurrido en la mansión Morrison antes de la muerte de James, como si las imágenes hubieran capturado no solo un momento específico en el tiempo, sino una superposición de múltiples periodos temporales. Estos descubrimientos llevaron al Dr. Rutherford a una conclusión que desafió tanto su formación médica como su comprensión de la realidad física. Las técnicas experimentales usadas por Elena Morrison en su hijo no habían simplemente preservado el cuerpo de James de una manera convincente. Habían creado condiciones que permitían que aspectos de la conciencia de James permanecieran activos después de la muerte física. Estas condiciones habían sido capturadas de forma permanente en las fotografías. La implicación de esta conclusión era profundamente perturbadora. Si el Dr. Rutherford estaba en lo correcto, las fotografías de James Morrison no eran simplemente retratos de un niño muerto, eran documentación de una forma de existencia post-mortem que había sido mantenida artificialmente a través de experimentos médicos que exploraban territorios científicos completamente desconocidos. El Dr. Rutherford intentó localizar a Elena Morrison para obtener información adicional sobre las técnicas que había usado, pero sus investigaciones confirmaron que había desaparecido por completo. No había registros de su paradero después de su partida de Boston,
Todos los contactos que había mantenido en Francia no pudieron proporcionar información sobre su ubicación actual. La ausencia de Helena Morrison significaba que los secretos detrás de los experimentos con James permanecerían ocultos para siempre, pero las fotografías continuaron existiendo como una evidencia tangible de que algo extraordinario había ocurrido en la mansión Morrison, algo que desafiaba no solo las convenciones médicas de la época, sino los propios límites de la comprensión humana sobre la vida, la muerte y la conciencia. Durante el cuarto mes de su estudio, el doctor Rutherford comenzó a experimentar efectos personales que lo alarmaron profundamente. La exposición prolongada a las fotografías de James Morrison estaba comenzando a afectar su propia estabilidad psicológica. Reportó sueños cada vez más vívidos en los que James aparecía no como un recuerdo o una imaginación, sino como una presencia consciente y comunicativa. Estos sueños frecuentemente contenían información específica sobre la vida de James antes de su muerte, información que el doctor Rutherford no podía haber conocido a través de fuentes convencionales. Más perturbador aún, los sueños parecían estar volviéndose más reales que sus experiencias de vigilia, creando una sensación creciente de que la línea entre la realidad y algo más allá se estaba volviendo indistinta. Reconociendo los peligros potenciales de continuar su investigación, el doctor Rutherford tomó la decisión de dar por terminado formalmente su estudio de las fotografías de James Morrison, pero el material que había recolectado durante 4 meses de investigación intensiva representaba una documentación científica sin precedentes de fenómenos que desafiaban la explicación racional. En su informe final, el doctor Rutherford concluyó que las fotografías de James Morrison representaban una evidencia de que Helena Morrison había logrado algo que la ciencia médica oficial consideraba imposible. Había creado condiciones que permitían que aspectos de la conciencia humana persistieran más allá de la muerte física, y estas condiciones habían sido capturadas permanentemente en forma fotográfica. El doctor Rutherford recomendó que las fotografías fueran guardadas en un archivo seguro, accesible solo a investigadores cualificados que entendieran los riesgos psicológicos asociados con la exposición prolongada a las imágenes. Advirtió que las fotografías poseían propiedades que podían ser peligrosas para observadores no preparados, especialmente aquellos con predisposiciones a la inestabilidad psicológica. El informe del doctor Rutherford fue entregado a la administración de la Universidad de Harvard, pero nunca fue publicado oficialmente. Los descubrimientos que documentó fueron considerados demasiado controvertidos y potencialmente peligrosos para la divulgación pública. El informe fue clasificado como material académico restringido, disponible solo para investigadores seleccionados bajo circunstancias específicas. Patton, ya profundamente perturbado por su participación en los eventos originales, decidió seguir las recomendaciones del Dr. Rutherford y mantener las fotografías de James Morrison en un archivo privado. Dejó de mostrar las imágenes a los visitantes y gradualmente dejó de discutir el caso con cualquiera fuera del círculo restringido de investigadores que se habían involucrado en la investigación científica. Pero las fotografías no permanecerían ocultas de forma permanente. Durante las décadas siguientes, los rumores sobre las extraordinarias imágenes post-mortem creadas por Patton comenzaron a circular por los círculos especializados de coleccionistas de fotografía histórica y investigadores de fenómenos inexplicables. En 1923, las fotografías de James Morrison fueron descubiertas por la DRO. Victoria Ashford, una psiquiatra pionera que estaba realizando una investigación sobre las manifestaciones visuales de traumas psicológicos, la DRO Ashford, había escuchado referencias vagas a las fotografías durante su investigación y logró localizar a Pemberton, ahora un hombre anciano, quien accedió a permitirle examinar las imágenes bajo condiciones estrictamente controladas. La investigación de la doctora Ashford
se concentró en los aspectos psicológicos de las reacciones a las fotografías, usando técnicas de análisis que se habían desarrollado desde el estudio original del Dr. Rutherford. Sus descubrimientos confirmaron y expandieron las conclusiones previas, demostrando que las fotografías de James Morrison poseían propiedades que activaban áreas cerebrales específicas asociadas con la percepción temporal y el reconocimiento de la conciencia. La doctora Ashford documentó que los observadores de las fotografías frecuentemente experimentaban alteraciones neurológicas que persistían por periodos significativos después de la exposición. Estas alteraciones incluían cambios en la actividad de las ondas cerebrales, alteraciones en la percepción sensorial y activación de áreas neurológicas asociadas con experiencias espirituales o trascendentales. Más significativamente, la Dr. Ashford descubrió que las reacciones a las fotografías eran acumulativas. Los observadores que eran expuestos a las imágenes varias veces desarrollaban conexiones neurológicas más fuertes con el contenido de la fotografía, llegando a reportar experiencias que sugerían una comunicación directa con James Morrison. Estos descubrimientos llevaron a la Dr. Ashford a una conclusión que hacía eco de los hallazgos del Dr. Rutherford 3 décadas antes. Las fotografías de James Morrison no eran simplemente imágenes estáticas de un niño muerto, funcionaban como una forma de interfaz entre los observadores vivos y algún aspecto persistente de la conciencia de James que había sido capturado y preservado a través de los experimentos realizados por su madre. La investigación de la Dr. Ashford se vio abruptamente interrumpida en 1925 cuando sufrió lo que se describió oficialmente como un colapso nervioso. Los colegas reportaron que se había vuelto obsesivamente enfocada en las fotografías de James Morrison, pasando horas observando las imágenes y haciendo notas sobre comunicaciones que afirmaba estar recibiendo directamente de James. En el periodo inmediatamente anterior a su colapso, la Dr. Ashford había comenzado a afirmar que James estaba intentando comunicar información sobre el paradero actual de Elena Morrison y sobre experimentos adicionales que había realizado después de dejar Boston. Estas alegaciones fueron consideradas delirios por los colegas de la Dr. Ashford, pero sus notas personales contenían detalles específicos que no podrían haber sido conocidos a través de fuentes convencionales. Después del colapso de la Dr. Ashford, las fotografías de James Morrison fueron nuevamente retiradas de la circulación y guardadas en un archivo privado. La familia de Pemberton, que había heredado las imágenes después de su muerte en 1919, decidió que eran demasiado peligrosas para una investigación adicional y las mantuvo en una caja de seguridad inaccesibles para futuros investigadores. Durante las décadas siguientes, las fotografías se convirtieron en una leyenda urbana entre coleccionistas de artefactos históricos y investigadores de fenómenos paranormales. Las referencias a las imágenes ocasionalmente aparecían en artículos académicos sobre fotografía victoriana, pero siempre como notas a pie de página sobre un caso no confirmado de extraordinaria calidad técnica. La verdadera extensión de las propiedades inusuales de la fotografía permaneció conocida solo por un círculo muy restringido de investigadores que habían tenido acceso directo a las imágenes, e incluso entre estos investigadores había reticencia a discutir sus descubrimientos debido a la naturaleza controvertida y potencialmente peligrosa del material. En 1967, las fotografías de James Morrison fueron redescubiertas por el Dr. Robert Shen, un neurocientífico de la Universidad de Columbia, que estaba investigando las interfaces visuales entre la conciencia y la percepción. El Dr. Chen había encontrado referencias a las fotografías en archivos históricos y logró obtener permiso de la familia Petón para examinar las imágenes usando técnicas modernas de análisis neurológico. La investigación del Dr. Shen usó equipo avanzado de monitoreo cerebral para estudiar las reacciones neurológicas de voluntarios expuestos a las fotografías.
Sus descubrimientos confirmaron y cuantificaron los efectos que los investigadores previos habían observado, pero usando una metodología científica mucho más rigurosa. El Dr. Chen documentó que las fotografías de James Morrison provocaban patrones específicos de actividad cerebral que eran consistentes entre diferentes observadores. Estos patrones sugerían que las imágenes activaban circuitos neurológicos asociados con el reconocimiento de la conciencia en otros seres humanos, a pesar de que James Morrison estaba obviamente muerto. Más extraordinario aún, el Dr. Chen descubrió que los patrones neurológicos provocados por las fotografías eran idénticos a los observados durante las interacciones con personas vivas. Los cerebros de los observadores respondían a James Morrison como si fuera una presencia consciente y activa, no una imagen estática de una persona fallecida. Estos descubrimientos proporcionaron la primera evidencia científica objetiva de que las fotografías de James Morrison poseían propiedades que trascendían la explicación convencional. El cerebro humano, con su capacidad evolutiva para detectar la conciencia en otros seres, estaba respondiendo a algo en las fotografías que sugería una presencia mental activa. El Dr. Chen intentó expandir su investigación para incluir técnicas de análisis aún más avanzadas, pero su trabajo se vio interrumpido cuando la familia Pitton decidió retirar permanentemente las fotografías de la investigación científica. Se habían vuelto cada vez más incómodos con la atención que las imágenes estaban recibiendo y preocupados por las implicaciones de los descubrimientos científicos. Las fotografías de James Morrison fueron transferidas a una institución privada especializada en la preservación de artefactos históricos sensibles, donde permanecieron inaccesibles para la investigación pública. La única documentación que permaneció disponible fueron los informes parciales de los 3 principales investigadores que habían estudiado las imágenes, el Dr. Rutherford, la Dr. Ashford y el Dr. Chen. Hoy, casi 140 años después de que las fotografías de James Morrison fueran creadas, siguen siendo uno de los mayores misterios sin resolver en la historia de la fotografía. La combinación única de circunstancias que condujo a su creación, una madre desesperada con conocimientos médicos avanzados, técnicas de preservación experimentales y habilidades fotográficas excepcionales, probablemente nunca se replicará. Pero las implicaciones de los descubrimientos científicos relacionados con las fotografías continúan resonando a través de campos tan diversos como la neurociencia, los estudios de la conciencia y la comprensión de los límites entre la vida y la muerte. Si los investigadores que estudiaron las fotografías estaban en lo correcto, representan una evidencia de que los aspectos de la conciencia humana pueden persistir más allá de la muerte física, bajo circunstancias específicas, y que estas condiciones pueden ser creadas artificialmente a través de la intervención científica. La imagen que viste al comienzo de este documental, esa fotografía aparentemente simple de un niño victoriano sentado en una silla ornamentada, lleva consigo décadas de investigación científica, misterios sin resolver y preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la conciencia humana. James Morrison, preservado para siempre en esa pose serena, puede representar más que un simple recuerdo familiar de una era pasada. Puede ser una evidencia de que nuestra comprensión de los límites de la vida, la muerte y la conciencia está mucho más lejos de la verdad completa de lo que jamás imaginamos. Y si Helena Morrison realmente logró lo que los investigadores sospechan que logró, las implicaciones para nuestra comprensión de la existencia humana son demasiado profundas para ser comprendidas por completo. La fotografía permanece silenciosa pero elocuente, una ventana a misterios que tal vez nunca sean desentrañados por completo. James Morrison continúa observándonos a través de los siglos, llevando consigo secretos que desafían nuestra comprensión más fundamental de lo que significa estar verdaderamente vivo o verdaderamente muerto.
Si te ha fascinado esta extraordinaria historia de misterio histórico y descubrimiento científico, si te ha intrigado esta investigación en los territorios sombríos donde la ciencia se encuentra con lo inexplicable, suscríbete a nuestro canal para más investigaciones profundas sobre los casos más intrigantes y perturbadores de la historia. Hay mucho más que explorar en los oscuros territorios donde la ciencia se encuentra con lo inexplicable, y cada descubrimiento nos acerca a la comprensión de verdades que tal vez transformen nuestra percepción de la realidad humana para siempre.